En esta base de datos que tenemos acá, vamos a crear las relaciones aplicando integridad referencial. La integridad referencial, como habíamos explicado en la guía, se refiere a algunas reglas que impiden que los usuarios vayan a introducir datos que no deben. Por ejemplo, que vayamos qué sé yo, registrar el salario de un empleado que no existe en una empresa, por ejemplo. Entonces aquí lo que vamos es a retomar algunas cosas que habíamos visto en la parte de las relaciones. Por ejemplo, habíamos dicho que para crear las relaciones, lo que hacemos es tomar la llave de la tabla donde el campo es llave principal y lo arrastramos hacia la tabla donde es llave foránea. Nos referimos a los campos que se llaman exactamente igual, solo que empezamos del lado de la llave. Entonces aquí vinimos desde código de artículo hasta código de artículo. Verificamos que sean las tablas correctas y los campos correctos, y donde le digo exigir integridad referencial y crear, me da un error, el cual debe dar porque aquí está diciendo que las tablas están siendo utilizadas por otro usuario o proceso. Claro, porque las tablas están abiertas y ya habíamos dicho que deben estar cerradas si queremos hacer cambios en el diseño. Entonces necesito ir y cerrar cada una de las tablas para poder hacer las relaciones. Nuevamente, entonces ahora sí vamos a crear la relación desde código de artículo hasta código de artículo. Verificamos los campos, le pedimos integridad referencial y le damos crear. Vamos a hacer lo mismo con cédula de empleado. Siempre empezamos del lado que tiene la llavecita. Verificamos que los campos sean correctos, le pedimos integridad referencial y aquí la vamos a crear. Vamos a cédula de cliente. Igual, aquí están los campos, le pedimos integridad referencial, le damos crear y aquí me está dando un error. El error dice que la relación tiene que ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de datos. Posiblemente quiere decir que la cédula del cliente en alguna de las dos tablas no tiene el mismo tipo de datos que en la otra. No es un campo exactamente igual. Le voy a dar a aceptar, cancelo esa relación, voy a guardar hasta donde tengo. Necesito cerrar un momentito. Bueno, vamos a ver si me permiten. Vamos a abrir la tabla de clientes y la tabla de factura de ventas para ver el error. En la tabla de clientes, la cédula es un texto corto de tamaño 20. En la tabla de factura de venta, la cédula de cliente la había puesto como número. Entonces, claro que nos tiene que dar un error. Tengo que ponerle igual, texto corto y pongámosle tamaño 20. Vamos a guardar. Y vamos a ver. Ahí están. Cerremos entonces las dos tablas y vamos a ir a crear ahora sí la relación con integridad referencial y listo, ahí está la relación. Ok, entonces ahora tenemos que ir a ver si esto está funcionando correctamente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, podemos abrir las tablas, cualquiera de ellas, artículos, clientes, voy a abrir todas. Entonces, por ejemplo, yo tengo en la tabla de artículos, tengo un artículo que es de código 777, me sirve este para facturarlo. En la tabla de clientes, un cliente, bueno, solo un cliente tengo. Igual que los empleados, solamente hay uno. Este código de empleado también me sirve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces voy a la tabla, a ver, voy a ir a la tabla de clientes y voy a hacer la factura desde ahí. Ven que aquí ya está la relación hecha, desde aquí ya yo veo los nombres de los
o sea, las fechas diferentes donde se han hecho las facturas, todas a nombre de este cliente que se llama Jennifer López. Vamos a ver, entonces la cédula del empleado me parece que no es un campo que es obligatorio. Sin embargo, bueno, podemos agregarlo por acá. Me parece por esta razón, porque en la factura número 3 no tenemos cédula de empleado. Entonces aquí no aparece como un campo obligatorio. Lógicamente en la tabla de empleados sí es un campo obligatorio. Voy a cerrar todas las tablas y voy a quedarme únicamente en la tabla de clientes para hacer la factura desde ahí. Ven que la relación aquí ya está hecha porque a este único cliente que tengo ya puedo verle las facturas que tiene. Entonces vamos a poner una fecha de factura, código del artículo. Hemos dicho que íbamos a usar el 7777. El precio, pues no sé, digamos que 8.500. Bueno, la cantidad de venta, vámonos que 1. Entonces 8.500. Y la cédula de empleado en realidad solo tengo una. Entonces aquí, si yo le doy guardar, no tengo ningún problema. Pero por ejemplo, si yo quisiera, voy a ver un momento la tabla de artículos. Yo no tengo ningún artículo que empiece por el número 4. Entonces, si yo quisiera aquí facturar un artículo con un código que no existía, y voy a dejar en blanco el empleado. Cuando le digo que guarde, me va a decir que no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro de la tabla de artículos que sea igual a este. O sea, que no tengo un código de artículo igual a este. Si no existe, no se lo puedo facturar. Eso es lo que está diciendo, no puedo crear esa factura. Lo cual es un error que queremos que ocurra, ¿verdad? Que si el empleado de la tienda no, por error, introduce un código de artículo que no existe, no se puede hacer la factura porque le va a estar cobrando al cliente por un artículo inexistente. Y ya sabemos que eso se podría prestar para un montón de situaciones, por ejemplo, robos y fraudes y demás, por estar facturándose productos que no existen. Entonces ese dinero pues no podría llevarse un control del dinero donde tiene que estar, ¿verdad? O por qué fue que se obtuvo el dinero. Entonces en este caso sencillamente tenemos que corregir el código de artículo. Por ejemplo, ir a buscar un código de artículo que sí sea válido. Digamos, aquí tengo que puedo ir a copiarlo de la tabla de artículos. Bueno, ya lo tenía por ahí más arriba. Y entonces una vez que lo corrijo, ya lo puedo guardar sin ningún problema. Entonces básicamente a eso se refiere la integridad referencial. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que si habíamos llenado campos antes de hacer las relaciones con integridad referencial, es posible que algunos datos no coincidan. Es mucho más recomendable hacer primero el diseño, y cuando ya tenemos el diseño de la base de datos hecho, entonces empezar a llenar los registros para que así el mismo diseño de la base de datos nos vaya diciendo si estamos introduciendo registros que no son válidos.